¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están? Se me pone muy atrás, pero bueno, qué bueno que estamos aquí juntos. El tema de hoy es las últimas dos, o algunos la ven como una sola bienaventuranza, yo lo miro como dos, y está en Mateo 5, del 10 al 12. Javi, ponme la pantallita, por favor. Botón del medio. Claro que sí. Muy bien. Leemos en la pantalla: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Oremos. Padre Santo, ponemos en tus manos esta enseñanza para que sea de gran bendición y de gran revelación para nuestras vidas. Señor, queremos ser buena tierra y entender el propósito de tus palabras. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, recibe toda la gloria y úsame, Señor, como un siervo, como una herramienta tuya. Esté yo limpio, Padre, para ser utilizado en el nombre precioso de Jesús. Gracias por tu cena. Amén. Hermano, es muy interesante notar que apenas estaba comenzando su sermón, el más grande, el más largo, y ya les estaba dejando saber a sus oyentes, futuros discípulos, actuales y futuros discípulos, el precio que tendrían que pagar los que fielmente siguieran sus enseñanzas. Un precio alto para muchos, los que llegaran a ser sus discípulos. Esta es como quien dice, estos versículos son la conclusión de todas las bienaventuranzas. Finalmente Jesús les está llevando a entender la consecuencia natural de ser humilde de espíritu, quebrantado, manso, con hambre y sed de justicia, de corazón puro, pacificador, etc. La consecuencia natural de todo eso es que serán perseguidos. Es una garantía. Serán perseguidos. Habrá antagonistas. Se volverán enemigos de aquellos que no crean en el evangelio del reino de Dios. Pero aún así, Cristo declaró que seríamos supremamente bendecidos por Dios, bienaventurados al llegar a sufrir persecuciones. Nosotros todavía no hemos sufrido este tipo de persecución, donde nos saquen de nuestra casa y nos estén correteando para matarnos o encarcelarnos. Pero bienaventurados si llegamos a sufrir por el evangelio, por Cristo, por su nombre. O sea, la bienaventuranza, para que la entiendas, es esta, escúchame. Si a pesar de la oposición, si llegas a sufrir persecución y te mantienes humilde de espíritu, te mantienes manso, con un corazón limpio, pacificador, etc., bienaventurado serás. Entonces el reino de los cielos es para ti. Entonces, dice el Señor, yo te voy a consolar. Entonces vas a reinar en la tierra conmigo. Entonces vas a recibir herencia. Entonces vas a ser llamado hijo de Dios. Aquí hay un mensaje muy difícil de digerir, que estas bienaventuranzas son para el que padece, para el que sufre todas estas cosas por causa de ser discípulo de Jesucristo. Esa es la parte que muchos no quieren, la parte que muchos predicadores y pastores se saltan, omiten, no les gusta predicar. No, yo no quiero, dicen algunos. Entiendo que, pues sí, debo abandonar algunas cosas, pero eso de padecer, eso sí que no.
Yo vine a Cristo para que me salvara, para que me fuera bien, para sentir bonito, para llevármela chido. Pero el Señor fue bastante claro y sincero, hermano. Eso va a venir por causa de mi nombre. La Biblia dice en otras partes, por causa de mi palabra, por causa de mi justicia, o sea, por causa de obedecerme a mí. Hermanos, hay 1, 2, 3, 4 causas que hoy vamos a ver. Pero si tú perseveras, bienaventurado eres. Algunas manifestaciones de estas bienaventuranzas, como lo vimos, serán para esta tierra y otras para el cielo. Dios es nuestra justicia también en esta tierra. Dios es nuestro consolador también en esta tierra. Dios es nuestra paz también en esta tierra, pero sobre todo tenemos prometido un galardón, un premio grande en los cielos. Por lo cual el Señor nos dice, gózate, alégrate. Vamos verso a verso. Vamos a ver el versículo 10. Veámoslo con un lente más amplificado. Bienaventurados los que padecen persecución. Aquí en el original griego es una sola palabra, pero no se puede traducir en una sola palabra, sino significa padecer persecución. Los que son perseguidos, los que están padeciendo, y la palabra padecer no nos gusta, pero es esa única palabra, dioko, que significa perseguido, para que sea bien traducido, significa padecer persecución. Lo que pasa que en español le damos a esa palabra padecer persecución, o perseguir, más bien la palabra perseguir, le damos una connotación negativa, y la tiene. Pero en griego tiene 2 significados, 2 connotaciones. Obviamente la negativa, que es huir. Cuando alguien te persigue, córrele, porque si no te alcanza, ¿no? Huir, porque alguien viene persiguiéndonos detrás. Van a ser perseguidos los que van a esparcir. Los van a esparcir. Van a hacer que ustedes huyan. Esto comenzó de verdad fuerte cuando mataron a Esteban, ¿se acuerdan? Todo estaba más o menos tranquilo, ya habían digerido la resurrección algunos, seguía la discrepancia, seguía la polémica, pero todo estaba más o menos tranquilo, pero los sacerdotes decidieron acabar con el cristianismo y mataron a Esteban, y la iglesia fue perseguida, y el propio Saulo los perseguía, el que llegó a ser Pablo. Esa es la connotación negativa de perseguir. Bienaventurados los que son perseguidos o que padecen persecución. Pero hay una connotación positiva. Este verbo también significa en español proseguir. No solamente perseguir, sino proseguir. Como cuando el apóstol Pablo escribió proseguir a la meta. Continuar hasta llegar a la meta. O sea, perseguir tu meta, perseguir tu objetivo. O sea, aquí la palabra nos está indicando que vamos a ser perseguidos, pero no debemos dejar de proseguir. ¿Me explico? Vamos a ser perseguidos, pero no debemos dejar de proseguir si queremos la bienaventuranza. Amén. Ejemplo. Pablo usó la misma palabra en Romanos capítulo 12, verso 12, ¿se acuerdan cuando decía la palabra sufridos en la tribulación? Sufridos significa que permanecían, que aunque estaban siendo atribulados, ellos no se echaban para atrás, ellos continuaban. Pasaban el horno de fuego sin echarse para atrás, continuaban sin quejarse. Ahí sufrido significa el que permanece, el que se queda, el que soporta, el que resiste con entereza. ¿Qué significa entereza? Que no te quiebras, mano, que te mantienes intacto, que no te desquebrajas frente a la tribulación, a los problemas, las persecuciones. La persona que prevalece y supera dicha prueba, supera la prueba superada. Y los que Mateo 5 nos dice es que el que prevalezca, bienaventurado será.
El que prevalezca, bienaventurado por esto, bienaventurado, 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 y empieza a citar las 8 bienaventuranzas previas a estas, ¿verdad? Esta sería la 8ª bienaventuranza. En el versículo 10 dice la razón: bienaventurados los que padecen persecución, pero por causa de la justicia. Acuérdate que la palabra que estudiamos en las bienaventuranzas anteriores, dikaiosune, era la palabra en griego que significaba justicia. Cristo dijo cuando fue bautizado a Juan el Bautista: no, espérate, deja que cumplamos toda justicia. Toda equidad de carácter significa todo acto que muestra la justicia de Dios. Por otro lado, la Biblia dice: Cristo es la justicia. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución por causa de Cristo, que es la justicia. No solamente significa que hice un acto de justicia y eso me causó persecución, sino por causa del mismo Cristo, de llamarnos cristianos, seguidores, discípulos de Cristo Jesús. Quiero llevarlos a varias citas para que vayamos expandiendo este concepto de la bienaventuranza por la persecución. En Juan 15, la segunda parte sobre todo, del verso 20, pero voy a leer todo el verso, dice: acordaos, les dice Jesús a sus discípulos, acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Bueno, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado y obedecido mi palabra, también obedecerán la vuestra. Pero Cristo previene a cada uno de los que somos sus discípulos que podremos ser perseguidos por causa de la justicia, por causa de su nombre, por causa de su palabra. En este caso, les dice el Señor: recuerden que yo les advertí que si yo, el maestro, sería perseguido, ustedes también serán perseguidos. Van a padecer persecución. Mateo registró lo siguiente en el capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos, dice Jesús, de todos por causa de mi nombre. O sea, por causa de su justicia, o sea, por causa de Cristo, y ahora por causa del nombre de Jesús. Hermanos, la gente odia el nombre de Jesucristo. En el mundo Jesucristo no es bien visto, no les gusta que tú menciones esa palabra. Por eso dice: más el que perseverare, perseguir, proseguir, hasta el fin, este será salvo. ¿Entiendes? ¿Me explico las dos connotaciones de persecución? Una persecución viene detrás de ti, la cual tienes que huir, y otra persecución está enfrente de ti. Persigues la meta, prosigues hasta alcanzar el premio del soberano llamamiento. ¿Me estoy explicando? Hay 2 tipos de persecuciones. Yo prefiero la segunda, ¿verdad? Continuar. Pero las 2 están implícitas. Te persiguen y tú continúas, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Por causa, dice, de este versículo, de mi nombre. ¿Cuántos amamos el nombre de Jesús? Hermanos, hay lugares donde no se puede pronunciar ese bendito nombre, pero nosotros lo exaltamos. Bendito sea el nombre de Jesús, el Cristo de Nazaret. Mateo 13, 20 al 23. Hablando de la parábola del sembrador, por eso hoy comenzamos orando esta parábola. El 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento pues la recibe con un chorro de gozo y alegría. Dice: qué bonita palabra. Pero como no tiene raíz, no ha nacido de nuevo, solo se emocionó el hermano, la hermana, bueno, el primo, la prima, el candidato, se emocionó. Es de corta duración. ¿Dónde está fulano? ¿Quién sabe? Ya se fue. Duró 2 meses, duró 1 mes, duró 6. ¿Dónde anda? En el mundial. Y no de fútbol, porque ese todavía no empieza, sino en el mundo. ¿Cuál es la razón? Fíjate, pues al venir la aflicción o la persecución, y ahora dice, por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué es un tropiezo? En la Biblia tropezar, entre otras cosas, significa
que te afectó de tal manera que te echas para atrás, que caes y ahí te quedas. O sea que un tropiezo es que viste la piedra pero no te alcanzaste a detenerte y ¡paz! Te fuiste, no saltaste la piedra. No viste el tropiezo y saltaste sobre él, sino dijiste, ¡ay, qué difícil está el camino para seguir a Cristo! Bueno, bienaventurado los que son perseguidos pero prosiguen. Este tipo de corazón, porque aquí la tierra es el corazón humano, es un corazón lleno de piedras, no es un corazón de tierra fértil, tiene estorbos en su corazón. Oye la palabra, la recibe con gozo, pero al ratito se seca porque no echa raíz. Las piedras impiden que esa semilla enraice. No sé si así se dice, ¿verdad? Enraice. Bueno, eche raíces, enraizar. Yo conozco enraizar, pero no sé cómo conjugar el verbo. Enraíce o enraice. No tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Dice la parábola, cuando Cristo expresó, que cuando sale el sol, se quema la semilla. Aquí el sol significaba, ¿qué cosa? Aflicciones o persecuciones por causa de la palabra de Dios. Llevó su Biblia al trabajo y le hicieron burla y ya se me agüitó. Ya se me agüitó. Lo vieron orar por los alimentos y dijeron, órale un aleluyo. Y se cayó mejor y se fue y se escondió. La persecución lo paró. Observemos, esta persecución puede llevar a algunos a tropiezo por no tener raíz. Hermano, pero si somos la tierra buena y oímos, entendemos, damos fruto y producimos, no tropezaremos a pesar de la persecución. Entonces, eso es lo que de nueva cuenta el término nos da a entender. Hay quien dice, pues si se trata de ser perseguidos por ser discípulos de Cristo, pues mejor yo renuncio a ser discípulo de Cristo, abandono la idea de ser discípulo de Cristo con tal de que ya no me persigan. Pero el verdadero discípulo de Cristo dice, sí, estoy siendo perseguido por ser discípulo de Cristo, pero nunca yo renuncio a ser discípulo de Cristo, aunque me persigan. Yo no voy a renunciar. Hay otra causa y es el Evangelio. Marcos 10, 29 dice así. Uy, ese no lo puse. Marcos 10, 29 y 30, dice así. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, porque, déjame decirte, le preguntaron, Señor, ¿qué vamos a obtener todos los que te hemos seguido? Y ahí el espiritual de Pedro le dice, Pedrito comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, como quien dice, ¿qué va a ser de nosotros? Bueno, Jesús les dijo, ciertamente, con toda seguridad, no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre o madre o mujer o hijos. Hermano, ¿qué significa eso? Que no los vas a abandonar, sino se refiere al hecho de cuando tu hijo no quiere saber nada y tú continúas, cuando tu esposo no quiere saber nada y tú sigues, cuando tu papá te deshereda pero tú sigues siendo hijo de Dios. No hay ninguno que haya dejado su herencia, sus familiares, sus tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas. Hermanos, ¿no es cierto que la iglesia ha venido a ser tu familión grande? Porque te empezaron a despreciar cuando te volviste cristiano, cuando te convertiste, cuando le fallaste a la familia y te hiciste protestante. Ni a la iglesia iban, pero nada más les avisaste que ya no eres católico o testigo sin Jehová o algo así, ya te desheredaron, ¿verdad? Ya no quieren saber de ti, ya no tienes tierras, pero la Biblia dice que vas a recibir 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras, pero añade, con persecuciones. Y en el siglo venidero, si persistes, la vida eterna. El que perseverara hasta el fin, vida eterna, galardón. Pero el Señor nunca
dejó de engañarlos. Miren, en ciertas iglesias solo te predican hasta tierras. Y ahí se paran porque lo que sigue, pues no gusta. ¿Cómo? ¿Con persecuciones? Ay. Otras se van al otro extremo, solo te predican las persecuciones. Solo, domingo tras domingo, paz, paz. Ya los hermanos llevan casco, escudo, coraza y todo para los pedradas. Ya no son pedradas, son misiles, ¿no? Se avienta el pastor. Pero ellos felices que me latigué. Ay, pastor, hoy no me latigueó. Pero no, aquí hay un equilibrio, hay bendición, hay prosperidad, pero hay persecución. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Y al final, la vida eterna. Porque de ellos, dice en una de las bienaventuranzas, es el reino en dos de los cielos. Tú dejas todo por causa de Cristo y del Evangelio, pues vendrán persecuciones. Hermano, hermana, tienes que estar preparada, tienes que estar preparado para que puedas proseguir. No te amedrentes, no te eches para atrás, no retrocedas. Prosigue, corre con paciencia la carrera que tienes por delante, como dice el autor de Hebreos. Corre con paciencia esa carrera, puestos los ojos en Cristo Jesús, ni en nadie más. A ver quién viene conmigo, a ver si el pastor también viene. No. Usted pone los ojos en Cristo Jesús. Como verás, este no es un mensaje para que digas, híjole, va a venir persecución, voy a tener que correr. No, es un mensaje para exhortarnos a nosotros a no desmayar, a continuar, a alcanzar las bienaventuranzas y sus recompensas. Las palabras de Jesús comenzaron a cumplirse, mi querido hermano. En Hechos 8, después de la muerte de Esteban, dice Hechos 8:1, déjame ponerlo por ahí, Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. No es cualquier persecución. Llegó la migra con todo y sus tanques. Y todos, no unos, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles que se quedaron como valientes diciendo, aquí nos quedamos, venga lo que venga. Yo no voy a correr. Pero las familias de los apóstoles, bueno, no sé si con sus familias, pero los demás fueron esparcidos, hermano. Uf. ¿Eres parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Sí? Tienes que saber que sufriremos persecución y la seguiremos sufriendo hasta que Cristo venga. Hermano, ellos fueron perseguidos, pero no solo perseguidos, sino esparcidos. Algo muy parecido a lo que sucede ahorita en Estados Unidos, donde las familias son divididas y unos se van por un lado y otros se van por otro. Es que imagínate, es que no solamente es ser perseguido, sino ser esparcido. O sea que no todas las familias permanecieron unidas y juntas. Unos no se volvieron a ver hasta mucho después y otros nunca se volvieron a ver. No es cualquier cosa, hermano, no es cualquier cosa. Si en tu vida cristiana no sufres ningún tipo de persecución, yo te invito a que te cuestiones, tal vez no eres parte de la iglesia de Cristo, hermano. Si tú toda tu vida te la pasas a Agustín, nadie te persigue, nadie te dice nada, lo vamos a ver en la siguiente parte, pues tal vez no estás en la iglesia de Cristo. Si no sufres persecución, significa que el mundo está de acuerdo contigo, hermano. Que les caes bien a todos. Miren, hermanos, hace un tiempo nuestros propios hijos nos perseguían a Vicky y a mí. No les gustaba lo que pensábamos. Siempre terminaban nuestras reuniones en controversia, en pleito. Y nosotros decíamos, ¿por qué saca fulano tal tema? Porque nosotros no queríamos tocar el tema, pero ellos lo tocaban a fuerza para que nosotros contestáramos. Y ni modo de que negáramos a Cristo y su palabra. Teníamos que decir lo que nosotros creíamos por Dios. Y como ellos no lo entendían, olvídate, ya cambió eso, gracias a Dios.
Pero el mundo no va a estar de acuerdo. Tus hijos que no son cristianos no van a estar de acuerdo. Y aunque los ames con todo tu corazón, tienes que dejarles saber, mira, yo te amo, yo te acepto tal y como tú eres, lo que tú haces, pero eso está mal delante de Dios. No apruebo tu pecado, no apruebo lo que estás haciendo que ofende a mi Dios. Hechos 11, versículo 19. Ahora bien, atención, la continuación, segunda parte. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, tierras extranjeras, ya no era tierras de Israel. Estaban en Chipre, en Fenicia, en Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Solo querían juntarse con los mexicanos, ¿verdad? Mexicanos con mexicanos, ¿verdad? Pero había entre ellos unos varones de Chipre, una isla, y de Cirene, o sea, extranjeros con raíces judías, ¿verdad? Los cuales cuando entraron en Antioquía, también hablaron la palabra, el evangelio, a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Les hablaron anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y dice el 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¡Wow! Hermano, Dios tiene propósitos aún en la persecución. ¿Cuántos dicen amén? Por ella el evangelio se diseminó. Ellos estaban muy contentos en Jerusalén, pero Cristo dijo, quedaos en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu. ¿Ya fueron llenos? Ahora sí vayan a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra, pero no, ellos estaban bien cómodos. Entonces Dios tuvo que permitir una persecución, un movimiento, una sacudida. Algunos necesitan sacudida porque están durmiendo, ¿verdad? Sacúdelos, Señor, con tu espíritu. No se me duerma. No quiero gritar porque si no se despierta y va a tener pesadillas el hermano. Id por todo el mundo, dijo Jesús, a las naciones, haced discípulos. Estos discípulos estaban siendo bienaventurados, pues proseguían en su fe. Qué interesante. Estaban siendo perseguidos, unos por un lado, otros por otro, y seguían hablando el evangelio. Y seguían predicando, de tal manera que hubo una gran cosecha. Continuaban anunciando. ¿Qué es anunciar? Predicar el evangelio. ¿Por qué dice anunciar? Porque el evangelio es como una noticia. Cuando dices voy a aprender el noticiero lo que te da son noticias, te anuncia lo que va a pasar o lo que ya pasó. En este caso es lo que hacemos nosotros cuando anunciamos, predicamos el evangelio. Lo más reconfortante que yo miro en este pasaje es que la mano del Señor, la mano de Dios, estaba con ellos. Amén. En la persecución, mi querida hermana, mi querido hermano, la mano de Dios no te va a dejar. Menos, si no te deja ahorita, menos te va a dejar si Dios permite que tú y yo seamos perseguidos. El Señor los respaldó de tal manera que aquellos que nunca habían escuchado el evangelio lo oyeron, creyeron y se convirtieron en nuevos discípulos del Señor. Lo más importante es que en medio de la persecución, la iglesia crece. Hay más convertidos al evangelio. Que no necesitemos, hermano, que nos esparzan para que vayamos y ahora sí le compartamos a alguien que ni siquiera conocemos. De seguro no fue nada agradable a la carne de los discípulos, pues fueron esparcidos. Muy probablemente, como te dije, las familias quedaron divididas, separadas, unos por aquí escondidos, otros por allá, algunos prisioneros. Saulo iba aprisionando, pero como el perico donde quiera es verde, el cristiano donde quiera sigue siendo cristiano y da fruto y anuncia el evangelio porque es buena tierra, amén. Donde quiera da fruto. La persecución no le funcionó a los enemigos del evangelio, no les resultó a los fariseos, no les resultó al Sanedrín, les salió el tiro por la culata, como decimos ahora. Pues de todos modos, a donde iban los creyentes, hacían más discípulos.
Es como una infección, perdón la comparación, pero los doctores siempre tratan que la infección se quede donde está, ¿verdad? O el cáncer se encapsule y no avance, pero aquí hace metástasis el Evangelio, empieza a reproducirse, contagia en el buen sentido de la palabra a los demás. Donde van los cristianos, se aumenta la iglesia. La gente seguía convirtiéndose al Evangelio, empezando por el propio perseguidor, Saulo, que ahora es Pablo. Y muchísimos judíos, dice la Biblia, se convirtieron al Evangelio. Esos que perseguían a los cristianos se hicieron cristianos ahora y comenzaron a ser perseguidos también. ¿Por qué crees que le pasó al Saulito? El perseguidor se convierte en perseguido ahora. Y lo que Dios le prometió a él, ¿qué le prometió? ¿Qué promesas le dio el Señor, no? Mira, por mi causa vas a sufrir, te van a perseguir, vas a ir, vas a ser azotado, te va a ir, híjole. Pero yo te he escogido para que seas mi testigo. Y que Saulo dijo, ay, no, mejor no. Mejor, mira, paz, Señor. Ni yo los persigo a ellos, ni tú me persigues a mí. Me quedo neutral, Señor. Pido paz. No. Gracias a Dios que Dios llama a gente radical, que así como persigue y va en contra del reino, cuando se convierte, persigue al diablo y va en contra de la maldad y predica el evangelio del reino. Amén. Los judíos era precisamente lo que querían impedir y no les salió. Miren, Hechos 13, 48 al 50. La Biblia registra: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía, dilo conmigo, se difundía, dilo otra vez fuerte, se difundía por toda aquella provincia. ¿Por dónde? Toda la provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Pero el mismo Pablo después escribe lo siguiente en Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La persecución no nos separará del amor de Cristo. Dice ahí tribulación, ahí está la persecución, angustia o persecución. Persecución. A ver, ¿leí bien? A ver, ¿qué no nos puede separar del amor de Cristo? La persecución. El hambre, no, ahí sí no, pastor, porque yo sin mis chilaquiles, ahí sí no, Señor, no, bueno, yo te aguanto todo, pero el hambre no, Señor. Así que me voy a poner la marca de la bestia para poder comprar y vender. Pues no, ¿verdad? No estoy interpretando ni hablando de cosas apocalípticas, nada más es una ilustración. Pero ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, ni las metralletas, ni el ICE me podrán separar del amor de Cristo, que es... Ahora, la pregunta para que entremos en el tema completamente: ¿cuál debería ser mi actitud si yo llegara a ser perseguido? Porque miren, hermanos, ahora están agarrando parejo a los que tienen papeles y a los que no tienen, a los que tienen DACA y no tienen DACA. Y da acá, ¿verdad? Dice, vénganos, ¿verdad? Te da acá. Y te jalan y te llevan. ¿Cuál debería ser mi actitud si yo llegara a ser perseguido? Porque nada más te ven así medio mexicano, o sea, latino. Porque para ellos, sí o no, todos somos mexicanos, ¿verdad? Aunque vengamos del Salvador, de Guatemala, todos son mexicanos para ellos. Mira, hasta los que nacieron aquí y apenas mastican el español, pero nada más la carita que tienen, órale, Ya después investigamos, ya cuando sacas tu ID, todo tu acta de nacimiento. Ay, hermano, es difícil. Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. ¿En qué?
en persecuciones. ¡Ay! Yo sí lo digo, wow, Señor, ¿estaré dispuesto a gozarme cuando me persigan? En angustias. Es que, hermano, salimos, pero no sabemos si regresamos, ¿verdad? En angustias. Es angustiante cuando sabes que a alguien lo agarraron. Mire, todavía en esta iglesia Dios nos ha librado, aleluya, ¿verdad? Solo hemos tenido en la historia de esta iglesia una sola familia que fue deportada, pero por lo menos en buenos términos. No fue agarrada, llevada a la fuerza. Pero dice, por cuanto soy débil, porque cuando soy débil, ¿cómo soy débil? Afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, entonces soy fuerte. Mi actitud es, Señor, gracias por esta persecución, porque yo soy fuerte. Ahora soy fuerte. Ahora voy a demostrar que tú vives en mí. Esto no me va a romper en el nombre de Jesús. La persecución requiere paciencia. La persecución requiere fe para poder ser soportada, como nos lo dice segunda carta a Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos, nosotros presumimos de ustedes, en las iglesias de Dios andamos presumiendo de los tesalonicenses, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Ay, no es una sola, son varias. Y mira, Pablo presumía con las demás iglesias. ¿Ya vieron a los de Tesalónica? No se echan para atrás, siguen con amor, siguen con fe, con paciencia, en las tribulaciones que soportan. Otra vez, el propósito es soportar, pasar la prueba. No te vas a morir, hermano. Dios quiere que soportes y pases la prueba. ¿Cuál debería ser nuestra actitud como hijos de Dios hacia esos perseguidores? Porque a veces queremos que caiga un rayo sobre ellos y los consuma. Pero bueno, si somos hijos de Dios, la Biblia dice, pero tú, le dice Pablo a su hijo Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, o sea, esa perseverancia, amor, paciencia, pero también persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, no se diga en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Aquí estoy, no me tronaron, aquí sigo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero si yo no hago yo nada más me comporto como Dios manda, pues precisamente por eso vas a padecer persecución. Vas a ser perseguido, vas a ser vituperado, vas a ser calumniado, lo vamos a ver adelantito. ¿Por qué? Porque el que quiere vivir como Dios manda, el que quiere cambiar, es muy bonito, muy loable, lo aplaudimos, pero también le advertimos, oye, no les vas a caer muy bien a tus antiguos amigos. A mí me dejaron de hablar, la verdad. Vicky cuando se convirtió fue con sus mejores amigas, y creo que eran 4, y la única que se paró a recibir a Cristo fue ella, y de ahí les perdió la pista, ¿verdad, mi amor? Les perdió la pista. ¿Por qué? Porque ella ya estaba en otro nivel. Ella era de otro planeta, ya estaba en el reino de los cielos, las otras se quedaron con su pecado. Tuvieron la misma oportunidad, pero no oyeron. No respondieron, fueron tierra dura. El Señor había ablandado la tierra del corazón de Vicky. Mateo 5:44 nos dice, pero yo os digo, Cristo Jesús dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Me recordó el Señor en este momento cuando venían a aprisionar a Jesús y Pedro tuvo mala puntería y en lugar de matar al malco le cortó solo la oreja. Y cualquiera hubiera dicho, pues, bueno, échale más tino, Pedro, la próxima méteselo en el corazón. No, Cristo luego agarró la orejita y se la volvió a pegar, aleluya.
Oye, cualquiera diría, Señor, es tu enemigo, viene tras de ti, viene a matarte, viene ahí con las esposas, la pistola, la mascarilla, y se tropezó y le ayudas a levantarse. Se lastimó y le sobas la pierna. Imagínate eso. Orad, haced bien y bendecir a quienes os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces la gente va a decir, esta sí es hija de Dios, este sí es hijo, este es hijo de Dios. No nos cabe ni la menor duda. Aleluya. Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen. Así de directo es. ¿Querías versículos claros? Romanos 12:14. Bendecid a quienes? A los que os persiguen. Bendecid y por favor no maldigáis. No caigas en la tentación de maldecirlos. Es difícil, hermano. Yo que tengo papeles y todo, cuando yo escucho de lo que están haciendo, veo las noticias, sí me hierve la sangre, hermano. Pero me acuerdo, no tengo que maldecirlos. Segunda de Corintios 4, versículo 7. No, creo que esas ya no las puse. Segunda de Corintios 4, 7 dice así. Acompáñeme. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos débiles. Tenemos un tesoro en vasos de barro. Normalmente los tesoros, ¿dónde se guardan? En cajas fuertes, inexpugnables, que no les entran las balas, que son a prueba de fuego. Pero nosotros tenemos el tesoro de Cristo, el tesoro del Evangelio, y somos barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice el 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Versículo 9, perseguidos. Deja subrayarlo Perseguidos, mas no desamparados. No destruidos. Hermano, esa es la actitud de un hijo de Dios. Estoy perseguido, pero no estoy desamparado. No te preocupes, mi amor. Está Cristo conmigo. Aquí estoy, me dejaron hacer una sola llamada, solo llamé para decirte, no te apures, Cristo está conmigo. Amén. Él está con nosotros. En apuros, pero no desesperados. Primera de Pedro 4. Este es una cita de alguien que fue experimentado en esto, ¿verdad? Primera de Pedro 4, versículo 12 al 14, dice el 12. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que ha venido o ha sobrevenido, o sea, como de repente, como si alguna cosa extraña os aconteciese, no sé qué me está pasando, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Acuérdese, si al Maestro lo persiguieron, ustedes también serán perseguidos. Para que también en la revelación de su gloria, cuando Él regrese en gloria, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Se acordó Pedro de las bienaventuranzas. Y se acordó que nuestro Señor dijo que seríamos bienaventurados si fuéramos vituperados por el nombre de Cristo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, los que nos persiguen, Él es blasfemado, pero por nosotros, por ustedes, es glorificado. Dice el 16, más adelante. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y otra vez hagan el bien, no se desquiten, no maldigan, hagan el bien. Participar de los padecimientos de Cristo, y uno de ellos fue la persecución.
Ahora, déjame llevarte a la otra persecución. Y Mateo 5 continúa diciéndonos: bienaventurado, lo voy a leer en el Evangelio de Lucas, cómo lo registró Lucas. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, fuchi, fuchi, váyase de aquí, te hagan a un lado, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Un vituperio, querido hermano, es una injuria, es una afrenta, una deshonra. Vituperar, el diccionario lo traduce como, o lo define como criticar y censurar, pero con rudeza a alguien. Cuando de una manera sin amor, sin compasión, tú censuras y criticas, estás vituperando. Pero vituperio es una injuria, es una afrenta, es una deshonra. Mateo 5:11, que es la cita en la que vamos, dice: bienaventurados los que sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Esta es una clase diferente de persecución, mi querido hermano. Es la persecución verbal, es la persecución, como en estos días diríamos, mediática, la que te hacen por Facebook, la que te hacen por texto. Ahora hay ciberacoso, ¿no? Ahora han logrado que adolescentes se suiciden por ese acoso, por esa... Hermano, no es cualquier cosa, no estamos hablando de cualquier cosa, es un arma poderosa. Cuando tú recibes vituperios, injurias, rechazos, maldiciones, llega un momento en que ya... Por eso la Biblia dice que hagamos oídos sordos a todo eso. Pero hay gente que te va a perseguir verbalmente. Mira, leemos otra vez. Os vituperen, ya dijimos que es vituperio, injuria, afrenta, deshonra, crítica, censura. Y os persigan verbalmente. ¿Cómo? Diciendo toda clase de mal contra ustedes. Pero lo peor, mintiendo, basada en mentiras, persecución verbal, pero basada en mentiras, en infamia, en desprestigio, difamación. ¿Qué es difamar? Divulgar las debilidades que tienes, tus errores, hacerlos más grandes y que todos se enteren. Y en particular, calumnias. ¿Qué diferencia hay entre difamar y calumniar? Bueno, la calumnia tiene que ver con acusaciones falsas. Dice el diccionario que son acusaciones falsas hechas maliciosamente para causar daño, con toda la alevosía y la ventaja, la hazaña para causar daño. Esta persecución es posible que todo cristiano haya pasado por un poco de ella o esté pasando justo ahorita. Me gustaría preguntarles, pero no levanten su mano, ¿quién de ustedes ahorita está pasando algo de este tipo de persecución? Donde te están vituperando, te están difamando, infamando y calumniando, que es lo peor, cuando dicen toda clase de mal contra ti, pero mintiendo. Y tú tienes ganas de defenderte, de decir que no es cierto y todo, y puedes hacerlo, pero la cosa está en que tú eres bienaventurado. Tú sabes lo que es verdad, Dios sabe lo que es verdad, y no permites que eso te mueva. Que ponen un meme, una publicación y todos se enteran, tú tranquilo, tú sabes lo que estás haciendo. La palabra que se tradujo vituperen en el griego, porque se tradujo en español vituperar, pero en el griego significa difamar, atacar, molestar, acosar. Bienaventurados son cuando te molesten, cuando te acosen, cuando te ataquen, cuando te difamen. Ojo, no por cualquier causa. Dice, por mi causa. Todo el mundo diga, por mi causa. ¿Por causa de qué? No es porque, oye, andas viviendo mal o chocaste, no atendiste, no has sacado tu licencia, no has pagado tu tenencia, o sea, tu registración, y por eso te detuvieron. Y no, ahí sí no le eches la culpa. Ay, estoy siendo perseguido por el Evangelio. No, es por tu negligencia. Hermano, aquí habla de por causa de mí, por causa de mi nombre, no por cualquier causa.
Lucas 6:22 ya lo vimos. Dice, nuevamente lo leo: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. No te juntes con este cuate. O sea, tu fama está a tal grado que tu nombre va a ser sinónimo de algo malo. De algo malo. Ese Ordóñez. No, los Ordóñez. ¿Por causa de quién? Del Hijo de Dios. Hermano, a veces los pastores, los líderes de las iglesias cristianas nos decimos, ay Señor, algunos, después de tanto servicio que hicimos hacia ellos, cómo la iglesia los acogió, cuánto les sirvió, se fueron de la congregación, pero no se fueron nada más, se fueron hablando mal. Gracias a Dios que algunos, después de algún tiempo, al ver las puertas abiertas, a ver el amor de Dios y por la bendita gracia de Dios, regresan. Son humildes y son bendecidos y acogidos. No les vamos a decir, ay, tú te fuiste y hablando mal ahora no regresas. No, al contrario. Porque esa es la verdadera gracia de Dios. Pero hermanos, sí hay mucha ingratitud en el reino de Dios. Hay mucha ingratitud en la iglesia. No en el reino de Dios, en la iglesia. Estamos llenos de gente en proceso y algunos son tierra todavía que no es fértil. Reciben el evangelio por un rato, se gozan y al rato tropiezan por cualquier cosa y se van diciendo, me sacó la lengua. Esa es una iglesia de sacalenguas. Y empiezan a generalizar que todos somos iguales. ¿No? Y órale. No, si se llega a equivocar el pastor, uy, no, si es el acabose. Porque los pastores, ¿sabían ustedes que los pastores no se pueden equivocar? Nunca. Nunca pueden tener un error. Deben ser infalibles, completamente infalibles. Si no, me voy de la iglesia. ¿Qué clase de liderazgo hay aquí? Bueno, regresemos a nuestra cita original en Mateo. Versículo 12. Nuestra actitud en la persecución. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dice gozaos y alegraos. La actitud. Número 1, gozarse y alegrarse. 12a. 12b, la recompensa. Vuestro galardón, vuestro premio, vuestra medalla es grande en los cielos. Grande. O sea, quiere decir, hermano, hay tamaños de premios en los cielos. ¿Sabías eso? No todos van a recibir el mismo regalo. Bueno, la vida eterna es pareja. Pero de allí en fuera hay tamaños. Hay unos que van a recibir un galardoncito, un galardón, y otros van a recibir grande galardón. Va a llegar el Señor con un forklift, así grande, así. ¿Qué es eso? No, espérate, hasta un lado te va a aplastar. Todo eso es para ti. Señor, no lo merezco, pero sufriste la persecución. Ahí va un grande galardón. Hermano, bueno, alguien diría, me conformo con uno chiquito, Señor, con tal de que no me persiga, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Algunos, pues no tenemos tanto valor, ¿verdad? Pero hermano, la Biblia promete que no nos dejará Dios ser probados más allá de lo que podamos resistir, sino dará la salida, hermano, dará una salida. Y la comparación, ¿cómo termina el 12 diciendo? Porque así mismo persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, como aquellos siervos y profetas del Señor. Yo creo que no hay nadie que haya leído a los profetas del Antiguo Testamento que no se haya dado cuenta que desde Samuel, Eliseo, Elías y todos los demás grandes y chicos, todos los profetas fueron perseguidos, unos apedreados, unos muertos, porque no recibían la palabra del Señor. Pero su galardón es grande. Y nos está comparando el Señor con Isaías, con Jeremías, el profeta llorón, dicen ahí. Oye, es que le fue como en feria, pero no, bueno, un día sí trató de tirar la toalla. Y dijo, y después escribe, pero no pude. Había un fuego en mí que me llevaba. Quise renunciar y no pude, yo amo a Jehová. Y siguió hasta el último día de su vida. Amén. Ponte de pie, mi querido hermano. Así que, si tú las contaste,
Son 9 bienaventuranzas. La octava es: bienaventurados si los persiguen por causa de la justicia. Y la novena es: bienaventurados si los persiguen verbalmente. Verbalmente. Tal vez, nosotros no vamos a recibir la primera, pero yo te aseguro que la segunda sí la vas a recibir, o ya la estás recibiendo. A ver, levante su mano. ¿Quién de algún momento en su vida cristiana ha recibido burlas, calumnias, intrigas, chismes? Uy, ¿cuántos nos gozamos en el nombre del Señor? Ve, ora conmigo. Padre, nos gozamos en este día. Gracias por estas bienaventuranzas, Señor. Supremamente bendecidos aquellos que pasan por todo esto, que continúan siendo humildes de espíritu, que continúan siendo mansos, de un corazón limpio, no se dejan contaminar. Tienen hambre y sed de tu justicia, Señor, pero no solamente de que se haga justicia, sino de vivir justamente. Padre, que son pacificadores, mi Señor. Bienaventurados los que lloran en medio de sus tribulaciones o lloran por las almas perdidas, porque ellos serán consolados. Y ahora terminas diciéndonos, Señor, bienaventurados si os persiguen. Y bienaventurados seréis si por mi causa los vituperan, los calumnian, dicen toda clase de mal contra ustedes y ustedes permanecen. Gócense, alégrense, dice tu palabra, porque nuestro galardón en los cielos es grande. Y asimismo los grandes profetas, siervos tuyos, Señor, padecieron. Y nos vas a poner en el mismo equipo con ellos, Señor. Gracias, Señor, confiamos en ti, creemos que tu Espíritu Santo nos está entrenando y capacitando para momentos difíciles. Señor, ha habido un nuevo golpe en los Estados Unidos, ahora con las cuentas bancarias, con los activos de mis hermanos, Señor, que no tienen una residencia permanente aquí, Señor. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestra roca, tenemos invertidos nuestros bienes en el banco del Señor, en el banco de Dios. Gracias, Señor, danos estrategias, sabidurías, en particular a cada uno de mis hermanos, para que sepamos cómo conducirnos, qué hacer y qué no hacer, Padre. Pero, Señor, en esta nueva persecución nos gozamos y te damos gloria, honra y decidimos confiar y bendecir tu santo nombre, Padre. Señor, enséñanos a bendecir y no maldecir, a gozarnos y no quejarnos, a proseguir a la meta, Señor. No solamente a huir de la persecución, sino a proseguir hasta alcanzar la meta. En el nombre de Cristo Jesús te damos gloria, honra y alabanza. Amén. Amén, hermanos.